En la cima de una montaña, lejos del bullicio del mundo, 3 discípulos presenciaron un evento que desafiaría toda comprensión humana. Vieron a Jesús, su maestro, transfigurado, con su rostro brillando como el sol y sus ropas de un blanco deslumbrante. Y junto a él aparecieron 2 figuras de inmensa importancia en la historia de su fe. La pregunta que surge, y es una pregunta profunda y perspicaz, es: ¿cómo supieron Pedro, Santiago y Juan que esas 2 figuras eran Moisés y Elías? No había fotografías, ni retratos, ni descripciones físicas detalladas en sus escrituras. ¿Cómo fue posible ese reconocimiento instantáneo? La Biblia no nos da una explicación explícita, como una nota al pie de página, pero si examinamos el texto y el contexto espiritual del momento, encontramos varias respuestas que, en conjunto, nos revelan la naturaleza de esta revelación divina. En primer lugar, debemos entender que la transfiguración no fue un evento ordinario. Fue una apertura de la cortina entre el cielo y la tierra. En un momento así, la percepción de los discípulos no se limitaba a sus 5 sentidos. Dios no solo transformó la apariencia de Jesús, sino que también iluminó el entendimiento de quienes lo presenciaban. Podríamos llamarlo un conocimiento revelado. De la misma manera que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender verdades espirituales que la mente natural no puede captar, en ese monte, el Espíritu de Dios les concedió a los discípulos la certeza de quiénes estaban allí. No fue una suposición o una deducción, fue una comprensión infundida directamente en sus corazones y mentes por Dios mismo. Era un conocimiento tan seguro como el hecho de que estaban de pie en esa montaña. Una segunda posibilidad, que complementa perfectamente a la primera, se encuentra en el contenido de la conversación que tuvo lugar. El Evangelio de Lucas nos da una pista crucial. En Lucas 9:31 se nos dice que Moisés y Elías aparecieron en gloria y hablaban de su partida, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La palabra griega para partida es éxodon, un eco directo del éxodo de Israel desde Egipto. Imaginen a los discípulos escuchando esta conversación. Oyen a una figura majestuosa hablar con Jesús sobre un éxodo que se cumpliría en Jerusalén. ¿Quién más podría hablar con autoridad sobre un éxodo sino Moisés, el líder del primer gran éxodo? Luego, oyen a la otra figura hablar proféticamente sobre el cumplimiento de los planes de Dios. ¿Quién mejor para representar a los profetas que Elías, el profeta por excelencia, de quien se esperaba que regresara antes de la venida del Mesías? El tema de la conversación habría sido una clave inconfundible para identificar a los interlocutores de Jesús. Finalmente, debemos considerar el profundo simbolismo del momento. Para cualquier judío del primer siglo, las Escrituras, lo que llamamos el Antiguo Testamento, se resumían en 2 grandes pilares: la ley y los profetas. Moisés era el dador de la ley. Él representaba todo el fundamento legal y pactual de la relación de Israel con Dios. Elías, por su parte, era considerado el más grande de los profetas, representando la voz profética de Dios que llamaba a su pueblo al arrepentimiento y anunciaba sus planes futuros. Su presencia junto a Jesús no fue una coincidencia. Fue una declaración visual poderosa. Era como si la ley y los profetas en persona estuvieran dando testimonio, señalando a Jesús y diciendo: Él es de quien hablamos. Él es a quien hemos estado apuntando durante siglos. Él es el cumplimiento. Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». En esa montaña, los discípulos vieron esa verdad personificada. Entonces, ¿cómo lo supieron? No fue una sola cosa. Fue una confluencia de factores divinos, una revelación espiritual que abrió sus ojos,
Una conversación celestial que confirmó las identidades y un simbolismo poderoso que afirmó la misión de Cristo. Pero lo más importante de este evento no era que los discípulos reconocieran a Moisés y Elías. El clímax de la transfiguración llega justo después. Una nube los cubre, y la voz de Dios Padre retumba desde el cielo, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Al final, la presencia de Moisés y Elías sirvió para un propósito: magnificar a Cristo. La ley y los profetas, gloriosos como eran, dieron un paso atrás para que Jesús quedara solo. El propósito de esta visión era fortalecer la fe de los discípulos para la prueba que se avecinaba, la cruz. Fue un vistazo de la gloria de Cristo para sostenerlos a través de su sufrimiento. Y esa es la lección para nosotros. A veces, en nuestra propia jornada de fe, Dios nos da momentos de claridad, vistas desde la montaña, para recordarnos quién es Jesús y para fortalecer nuestra confianza en Él, especialmente cuando nos preparamos para descender al valle.